La historia de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo fue durante décadas una de las más admiradas del mundo del entretenimiento latinoamericano. Para el público, ambos representaban la imagen perfecta del amor romántico surgido en el corazón de la farándula, jóvenes, talentosos, carismáticos, complementarios y bendecidos por un magnetismo natural que parecía destinado a unirlos. Su relación se convirtió en un referente, en un sueño colectivo, en la confirmación de que la fama podía coexistir con la lealtad, la ternura y el compromiso verdadero. Pero como suele ocurrir en las grandes historias envueltas en glamour, la verdad detrás de la cortina era muy distinta de lo que se mostraba ante las cámaras. A principios de los años 90, el fenómeno Timbiriche dominaba la escena juvenil en México, arrastrando multitudes, portadas de revistas, giras interminables y una maquinaria publicitaria nunca antes vista. Fue allí, en ese torbellino de luces y micrófonos, donde los caminos de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo se cruzaron por primera vez. Ambos jóvenes provenían de familias con valores tradicionales y habían construido carreras artísticas con disciplina y sacrificio desde la adolescencia. Bibi, con su sonrisa luminosa y su aura inocente, se convirtió rápidamente en una figura adorada. Tenía un carisma innato que despertaba empatía, y al mismo tiempo una presencia escénica tan fuerte que resultaba imposible imaginar que detrás de tanta luz pudiera existir fragilidad. Eduardo, por su parte, era ya un ídolo consolidado, seguro de sí mismo, apasionado, con una voz inconfundible y una personalidad magnética. Los medios no tardaron en fijarse en su química. La prensa los perseguía, las cámaras los buscaban, y los fans comenzaron a especular. Habría algo más entre ellos. En ese ambiente cargado de expectativas, presiones y rumores, surgió el primer destello de una relación que pronto se transformaría en leyenda. Cuando finalmente confirmaron su relación, el público estalló en euforia. Para muchos eran la pareja ideal, bellos, jóvenes, exitosos y enamorados. Durante las entrevistas intercambiaban miradas cómplices. En los escenarios su complicidad era evidente. En las revistas sus fotos irradiaban felicidad. Incluso sus familias parecían apoyarlos incondicionalmente. Pero detrás de toda esa perfección fabricada por la industria televisiva, ya comenzaban a formarse las primeras grietas invisibles y silenciosas. Grietas que la propia Bibi ignoró durante mucho tiempo, convencida de que amar implicaba tolerar, ceder, confiar sin reservas. Eduardo siempre había sido un hombre intenso, impulsivo, controlador, en ocasiones acostumbrado a liderar. Y aunque esa personalidad lo había convertido en un artista respetado y admirado, también significaba que dentro de la intimidad necesitaba tener siempre la última palabra. Al comienzo, Bibi lo interpretó como pasión, como carácter fuerte, como rasgo típico de un hombre enamorado. No imaginaba que años más tarde, ese mismo carácter se transformaría en la raíz de sus más profundas heridas. El 25 de febrero de 1994, millones de personas en México y América Latina se detuvieron frente a sus televisores. Televisa había anunciado que transmitiría en vivo la boda de Bibi y Eduardo, convirtiéndola en un evento histórico. Ninguna pareja del espectáculo había logrado una atención mediática tan grande. Bibi caminó hacia el altar con un vestido blanco clásico, radiante, sonriente, convencida de que estaba dando el paso más importante y feliz de su vida. Eduardo la miraba con emoción. Los invitados lloraban. El público aplaudía desde sus casas. Fue un momento congelado en el tiempo, un símbolo de una época en la que la pureza romántica aún parecía posible. Pero incluso ese día, según personas cercanas a la pareja, hubo momentos de tensión. Eduardo, nervioso y sobrepasado por la exposición mediática, habría tenido arranques impulsivos detrás de cámaras. Bibi, fiel a su naturaleza conciliadora, se esforzó por calmarlo y mantener la armonía, evitando cualquier escándalo. Aún así, guardó esos instantes en un rincón profundo de su memoria, convencida de que eran simples nervios prematrimoniales. Durante los años siguientes, la pareja construyó lo que muchos consideraban un hogar ideal. Tuvieron hijos, formaron una familia sólida y se mudaron lejos del ruido de la ciudad para vivir una vida más tranquila. Bibi dejó parcialmente los escenarios y televisores
para dedicarse al cuidado de sus hijos, una decisión que admiradores y medios valoraron como gesto de amor. Eduardo continuó trabajando alternando proyectos musicales y televisivos. Sin embargo, en ese periodo también nació una dinámica silenciosa pero destructiva, la dependencia emocional. Vivi, entregada a su familia, comenzó a poner sus sueños en pausa. Eduardo, consciente o inconscientemente, se habituó a esa entrega absoluta. Aunque seguían siendo una de las parejas más queridas del espectáculo, la realidad puertas adentro era mucho más complicada. Las discusiones se hicieron más frecuentes, los silencios más largos y los desacuerdos más difíciles de resolver. Fue en esos años, especialmente durante los proyectos de Eduardo, cuando la confianza comenzó a resquebrajarse. Comentarios de terceros, rumores, pequeños comportamientos inconsistentes. Todo parecía indicar que algo no estaba bien, pero Vivi, fiel a su carácter y a su educación emocional, prefería dar el beneficio de la duda. No quería creer que el hombre al que había entregado su vida, pudiera fallarle de una manera irreversible. Personas del entorno comenzaron a notar la tristeza en sus ojos, la forma en que evitaba hablar de ciertos temas, la manera en que defendía a Eduardo incluso cuando no era necesario. Muchos amigos cercanos le aconsejaron que hablara abiertamente, que confrontara sus dudas, pero ella optó por el silencio. Un silencio alimentado por el miedo a destruir la familia, miedo al juicio público, miedo a aceptar una verdad devastadora. La carrera de Eduardo seguía en ascenso. Participaba en novelas, proyectos musicales y eventos públicos. Su presencia mediática era constante. Pero con la fama también venían las tentaciones, las presiones, los egos inflados y las oportunidades de cruzar límites que deberían permanecer intactos. En uno de esos proyectos, Eduardo comenzó a relacionarse con una joven aspirante a la actriz, cuyo nombre no revelaremos en este capítulo, pero cuya presencia se convirtió en un punto de inflexión para la pareja. La joven, talentosa pero ambiciosa, veía en Eduardo no solo a un ídolo, sino también a una figura poderosa, que podía abrirle puertas, darle visibilidad, impulsarla en la industria. Y Eduardo, acostumbrado a la admiración, no fue indiferente a esa atención. Los primeros encuentros fueron profesionales, luego más personales, después emocionales. Y finalmente cruzaron la línea que jamás debió cruzarse. Hacia finales de esa década, pequeños detalles se convirtieron en señales inequívocas llamadas nocturnas, que Eduardo no explicaba: mensajes borrados, excusas inconsistentes, distancias emocionales, disfrazadas de cansancio laboral. La tensión comenzó a afectar incluso su relación con los hijos, quienes notaban que algo no estaba bien, aunque nadie quisiera decirlo abiertamente. Vivi intentó hablarlo, pero Eduardo, cada vez más evasivo, respondía con irritación o cambios de tema. A veces la acusaba de ser demasiado sensible. Otras veces la abrazaba con una ternura tan convincente que ella dudaba de sus propias percepciones. La confusión emocional la consumía. Fue en ese periodo que ella perdió peso, sufrió insomnio, y algunos familiares comenzaron a preocuparse seriamente. Pero Vivi no quería levantar sospechas públicas. Seguía sonriendo ante las cámaras, seguía presentándose como la esposa feliz y agradecida, incluso cuando su corazón comenzaba a fracturarse. De esta historia es también el retrato de una mujer enamorada, que sin darse cuenta fue cediendo terreno emocional hasta perder la claridad. Mamás, amigas, hermanas y fans han reconocido ese patrón. Cuando se ama demasiado, uno justifica lo injustificable. Uno acepta migajas pensando que todavía son señales de amor. Uno se aferra al pasado negándose a aceptar que el presente ha cambiado. Y eso mismo hizo Vivi. Eduardo era el padre de sus hijos, el hombre con el que había compartido sueños y proyectos. Reconocer que él podría estar traicionándola emocionalmente y luego físicamente era una posibilidad demasiado dolorosa para enfrentar de golpe. Así que eligió la negación, quizá la herramienta emocional más peligrosa, pero también la más humana. En los pasillos de la televisión comenzaron a circular rumores sobre Eduardo y la joven actriz. Nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente, pero los comentarios eran cada vez más insistentes.
Algunos periodistas percibieron cambios en su comportamiento. Otros notaron miradas demasiado prolongadas, cercanías sospechosas, complicidades, que no pasaban desapercibidas. Cuando esos rumores llegaron a oídos de Bibi, algo dentro de ella se quebró. No porque no los hubiera imaginado antes, sino porque escuchar a otros confirmarlo significaba aceptar que no era solo una inseguridad suya. Había una realidad oculta que devastaría su vida. Pese a eso, decidió mantenerse en silencio. No confrontó a Eduardo de inmediato. En lugar de eso, comenzó a observar, a analizar, a escuchar con atención. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia cobraba un significado nuevo. Eduardo, por su parte, parecía no darse cuenta del terremoto emocional que estaba provocando. Aquí la historia ya no se sostiene en rumores, en sospechas o en silencios incómodos. Aquí comienza la crudeza de los hechos. La traición deja de ser una posibilidad y se convierte en un acontecimiento tangible. Y para Bibi, ese descubrimiento significó el principio de la noche emocional más oscura de su vida. Durante meses, el nombre de aquella joven actriz, una chica de poco más de 20 años, recién llegada a la industria con ambición, belleza y una determinación casi feroz, comenzó a aparecer en cada espacio donde Eduardo trabajaba. Era frecuente verla acompañando al elenco, buscando oportunidades, acercándose poco a poco al protagonista de la producción. Los que estuvieron allí recuerdan perfectamente el tipo de energía que tenía. Era encantadora, inteligente, sumamente estratégica. Sabía cuándo sonreír, cuándo mostrarse vulnerable, cuándo actuar con seguridad. Para un artista experimentado, este tipo de actitud suele ser evidente. Pero para un hombre como Eduardo, con un ego constantemente alimentado por el aplauso, la atención de una mujer joven y admiradora podía resultar una tentación demasiado peligrosa. Eduardo, según varios testimonios de colegas, comenzó a mostrar cambios sutiles. Pasaba más tiempo en el set. Incluso cuando no tenía escena, se quedaba conversando con ella, aun cuando su equipo ya lo esperaba para retirarse. Defendía a la joven ante cualquier comentario de otros compañeros. Nada de esto por sí solo era concluyente. Pero el conjunto formaba una imagen que dejaba poco espacio para la ingenuidad. El inicio de la infidelidad rara vez es un acto abrupto. Más bien suele empezar como un juego, como una distracción, como una relación emocional paralela que va creciendo hasta invadir todos los espacios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Eduardo comenzó a llegar tarde con frecuencia. Sus excusas eran vagas, repetitivas, mecánicas, reuniones de producción, cenas de trabajo, compromisos ineludibles. Pero lo que más inquietaba a Bibi no eran las llegadas tardías, sino la distancia emocional. Él ya no la miraba igual. Ya no la abrazaba con la misma intensidad. Ya no se tomaba el tiempo para preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, qué necesitaba. Peor aún, parecía no notar que ella estaba sufriendo. Y cuando un hombre deja de observar a su esposa, es porque sus ojos están en otro lugar. Los mensajes borrados en el teléfono fueron el primer indicio concreto. Bibi nunca había sido del tipo que revisa dispositivos ajenos. Su educación emocional basada en la confianza absoluta le impedía siquiera considerar esa posibilidad. Pero un día, mientras Eduardo se bañaba, el teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Era un mensaje de una mujer cuyo nombre ella había escuchado demasiado últimamente. Bibi tomó el celular no para leerlo, sino para entregárselo a su esposo. Sin embargo, cuando la pantalla se encendió, solo vio una notificación: nuevo mensaje recibido. No había contenido. No había texto. Y cuando él salió del baño, lo primero que hizo fue quitarle el teléfono con un gesto brusco y nervioso que ella jamás había visto en él. Ese gesto fue la primera confirmación psicológica: algo estaba mal. Si bien Bibi no quería creer en rumores, hubo personas de su entorno que comenzaron a advertirle directamente. Una amiga cercana, cuya identidad se mantiene reservada, le dijo una frase que la persiguió durante semanas. No quiero lastimarte, pero hay algo que deberías saber. Era evidente que la amiga sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Insinuó que había visto a Eduardo fuera del horario laboral en compañía de la actriz, actuando de manera demasiado íntima para ser solo colegas. No fueron besos, no fueron abrazos explícitos, pero era una complicidad que resultaba imposible ignorar. Bibi, en lugar de agradecer el gesto de sinceridad, la abrazó con lágrimas contenidas
y le pidió que no volviera a mencionarlo. Parte de ella prefería permanecer en la negación, porque aceptar la posibilidad de una traición implicaba enfrentar un dolor demasiado grande. No importa cuántos rumores existan, ni cuánta gente te alerte, el verdadero golpe emocional llega cuando eres tú quien lo ve. Y ese día llegó. Una tarde, al terminar sus compromisos familiares, Bibi decidió visitar de sorpresa a Eduardo en el set. No era la primera vez que lo hacía, pero desde hacía semanas, él insistía en que no fuera, alegando caos, estrés, desorganización y presiones de última hora. Ella llegó sin avisar. Y lo que encontró fue una escena que jamás olvidaría. Eduardo estaba sentado en un rincón apartado del set conversando con la joven actriz. No había besos, no había abrazos. Pero había algo peor, una intimidad emocional. Una forma de mirarla, de inclinarse hacia ella, de sonreírle, de tocarle el brazo con confianza, que no dejaba dudas. Y cuando Bibi apareció, él se levantó de golpe como si lo hubieran descubierto en algo prohibido. La actriz incómoda miró al suelo. Él tartamudeó excusas sin sentido. Y Bibi, con una serenidad que solo tienen las mujeres profundamente heridas, dijo: entonces, era verdad. Ese fue el momento exacto en que la ilusión murió. De regreso a casa, Eduardo intentó explicarse, pero las palabras se le enredaban. Afirmaba que todo era profesional, que la chica solo lo admiraba, que su relación era estrictamente laboral. Bibi escuchó en silencio. No gritó. No lloró. No rompió nada. Solo observó, porque cuando una mujer llega al límite del dolor, a veces lo único que queda es el silencio. Finalmente ella preguntó: ¿la amas? Eduardo no respondió de inmediato, y ese silencio fue en sí mismo una confesión. Bibi sintió que el mundo se le derrumbaba. No necesitaba escuchar palabras explícitas. Había comprendido todo. No se trataba solo de una aventura física. Era algo más profundo, más peligroso, una conexión emocional. En los meses siguientes, Bibi vivió una de las etapas más dolorosas de su existencia. La traición no solo la lastimó como mujer, sino también como madre, como esposa, como figura pública. Su identidad, construida durante años, se fracturó en silencio. Comenzó a perder peso. Sufría de insomnio constante. Pasaba horas en la cocina sin recordar qué estaba preparando. Sus hijos la encontraban llorando en silencio en la madrugada. Ella intentaba actuar con normalidad durante el día, pero su mirada había perdido ese brillo cálido que siempre la caracterizó. La prensa, sin saber nada, empezaba a notar su ausencia de eventos sociales. Algunos columnistas criticaban su desaparición mediática. Otros insinuaban problemas de salud. Nadie sospechaba la raíz real del drama. La infidelidad no había terminado en ese primer enfrentamiento. Eduardo cayó en un círculo emocional tóxico. Por un lado quería mantener a su familia. Por otro, no lograba cortar completamente su vínculo con la joven actriz. Este tipo de doble vida es más común de lo que parece. Muchos hombres creen que pueden sostener dos realidades paralelas sin asumir consecuencias. Pero eso solo funciona hasta que alguna de las dos partes se rompe. Eduardo comenzó a mostrar síntomas claros de ansiedad, cambios de humor, irritabilidad, ausencias inexplicables, comportamientos erráticos. Quería recuperar a Bibi, pero al mismo tiempo no podía renunciar a la otra. Ese conflicto interno lo desgastaba, y lo peor era que Bibi lo sabía. Ella veía la lucha en sus ojos, veía su culpa, pero también veía su incapacidad para romper con la tentación, y eso la destruía aún más. Cuando las crisis matrimoniales llegan a cierto punto, los medios inevitablemente lo notan. Los paparazzi comenzaron a observar movimientos inusuales. Bibi asistía sola a compromisos familiares. Eduardo evitaba responder preguntas sobre su matrimonio. La actriz en cuestión aparecía misteriosamente en eventos donde él participaba. Las revistas de espectáculos comenzaron a publicar titulares insinuando problemas. Al principio eran discretos. Crisis en casa de los Capetillo. Luego, más agresivos, Eduardo Capetillo, demasiado cercano a joven actriz nueva en Televisa. Bibi entró en pánico. No solo estaba enfrentando un colapso emocional, sino también la posibilidad de convertirse en tema de escarnio público.
Y esa perspectiva la aterrorizaba porque siempre había cuidado su vida privada como un tesoro. Un día, incapaz de seguir mintiendo, Eduardo confesó lo que hasta ese momento había negado o minimizado. Sí había tenido una relación con la joven actriz. Sí habían cruzado límites. Sí había traicionado la confianza de su esposa. Y aunque la confesión llegó tarde para Vivi, fue una mezcla de devastación y alivio. Devastación porque confirmaba sus peores miedos. Alivio porque al fin terminaba la tortura de la incertidumbre. Pero la frase que la destruyó llegó después. No sé cómo pasó, no lo planeé. Simplemente sucedió. Para una mujer que dio todo, escuchar eso es como recibir un golpe directo al alma. Esta historia marca el punto culminante del drama. El instante en que Vivi Gaitán, una mujer conocida por su elegancia, su sensibilidad y su capacidad para amar sin reservas, se enfrenta al dilema más doloroso de su vida. Tras descubrir la infidelidad de Eduardo Capetillo y vivir meses de angustia, su mundo emocional ya no era un territorio estable. Era una tormenta que amenazaba con arrastrarla hacia un abismo del cual no todos logran regresar. Aquí se narran los días más duros, las decisiones más íntimas y los silencios más devastadores. Es el capítulo donde la lucha interna de Vivi alcanza su máximo nivel, donde el corazón y la razón entran en conflicto, donde el amor y la dignidad se enfrentan cara a cara. También es el capítulo donde el público, sin saberlo, estuvo a punto de perderla para siempre. Después de la confesión de Eduardo, la casa familiar se convirtió en un campo de batalla psicológico. Él intentaba mostrar arrepentimiento. Ella intentaba no derrumbarse. Pero la herida era demasiado profunda, y las palabras de perdón no podían cubrir la magnitud del daño. Vivi se preguntaba día tras día, ¿cómo se reconstruye lo que él ha destruido? ¿Cómo se vuelve a confiar en alguien que ha mentido? ¿Cómo se sigue adelante cuando el corazón está roto? La contradicción la consumía. Por un lado, amaba al hombre que había sido su compañero durante años, el padre de sus hijos, su apoyo en tantas batallas. Por otro lado, la dignidad herida le gritaba que debía alejarse, que ninguna mujer merece ser engañada, humillada, ni convertida en un segundo plano emocional. Esa lucha interna la debilitó profundamente. Sus noches eran interminables. La ansiedad se apoderaba de ella. Su cuerpo comenzó a manifestar lo que su alma ya no podía esconder: temblores, insomnio, pérdida de apetito, agotamiento extremo. Era como si cada célula de su cuerpo supiera que estaba viviendo una despedida emocional. Uno de los factores más dolorosos fue la preocupación por los hijos. Ellos notaban que algo grave estaba ocurriendo. Vivi intentaba sonreír, pero su mirada delataba un sufrimiento indescriptible. Los pequeños se acercaban a ella con ternura, preguntándole si estaba enferma, si necesitaba descansar más, si podían ayudarla. Sus hijos se convirtieron en su único ancla emocional. Eran la razón por la cual despertaba cada mañana, la razón por la cual intentaba contener las lágrimas. Pero también eran la razón por la cual se sentía atrapada. ¿Cómo separarse de Eduardo sin romper su mundo? ¿Cómo explicarles que su padre había fallado? ¿Cómo escapar del dolor sin causar otro mayor? Este conflicto la dejaba inmóvil. Y la inmovilidad emocional es para muchas mujeres traicionadas una forma silenciosa de morir en vida. La prensa comenzó a notar algo alarmante. Vivi ya no aparecía en eventos. No participaba en entrevistas, no publicaba nada, no hablaba. Su ausencia era evidente incluso para quienes no seguían de cerca su carrera. Los medios especulaban con todo tipo de teorías. Problemas de salud. Agotamiento. Crisis nerviosa. Conflictos familiares. Nadie imaginaba que la verdad era mucho más dolorosa que cualquier rumor. Vivi estaba entrando en un estado depresivo severo. No quería salir de casa. No quería maquillarse. No quería hablar. Apenas comía. Su familia más cercana comenzó a visitarla con más frecuencia, preocupada por la rapidez con la que estaba perdiendo peso y energía. Su madre en particular intentaba animarla, pero al mismo tiempo respetaba su silencio. ¿Y Eduardo? Eduardo la veía apagarse cada día sin saber cómo detener esa caída. La imagen de Eduardo ante el público siempre fue la de un hombre fuerte, decidido, seguro. Pero puertas adentro, tras la traición, estaba completamente quebrado.
Veía lo que había provocado. Veía cómo la mujer que más lo había amado se transformaba en una sombra de sí misma. Intentó reconquistarla. Le escribió cartas. Le preparó desayunos. Canceló proyectos profesionales. Prometió cambiar. Lloró frente a ella, pero cada gesto llegaba tarde. La traición había sido demasiado profunda. Y la joven actriz, al enterarse de que la historia había salido a la luz, desapareció del mapa dejando a Eduardo solo con la culpa y el desastre que había provocado. Muchos allegados aseguran que fue en ese momento cuando él comprendió realmente lo que había perdido. La infidelidad no solo destrozó su matrimonio, destrozó a la mujer que había prometido proteger para toda la vida. Hubo una noche, una que la familia nunca olvida, en la que Vivi simplemente no pudo más. Fue un episodio emocional tan duro que marcó un antes y un después. Estaba sola en su habitación mirando una fotografía familiar. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban hinchados por el llanto. La respiración se le cortaba. Era una mezcla de tristeza, culpa, enojo, impotencia y agotamiento que la llevó a un punto crítico. No quiso lastimarse, no quiso desaparecer, pero su cuerpo colapsó. Se desmayó. La familia tuvo que intervenir de inmediato. Llamaron a un médico. Eduardo entró en pánico. Los niños lloraban sin entender lo que estaba pasando. Esa escena, según familiares cercanos, fue el momento más duro de toda la historia. El doctor dio un diagnóstico claro: agotamiento emocional severo, con riesgo de colapso nervioso. Era urgente que Vivi buscara ayuda profesional, y era urgente que se alejase de todo lo que la destruía emocionalmente. Ese fue el punto de quiebre. Después de esa noche, Vivi tomó una decisión desgarradora. Se iría de casa, no como castigo a Eduardo, no como venganza, sino como un acto de supervivencia emocional. Necesitaba respirar. Necesitaba encontrarse. Necesitaba recordar quién era antes de convertirse en la esposa ideal, la mujer perfecta, la que sostiene a todos. Preparó una maleta pequeña. Metió apenas lo necesario: ropa cómoda, una libreta, una fotografía de sus hijos. No habló mucho. Solo dijo: necesito salvarme a mí misma antes de poder salvar a alguien más. Eduardo intentó detenerla desesperado, pero ella ya no estaba en un estado emocional para negociar. Era una mujer rota que necesitaba reconstruirse desde cero. Esa partida fue silenciosa, sin cámaras, sin escándalos públicos, pero fue probablemente el acto más valiente y doloroso de su vida. Lejos de casa, Vivi comenzó un proceso de introspección profunda. Pasó días enteros caminando, llorando, escribiendo. La soledad, que al principio parecía insoportable, comenzó poco a poco a convertirse en sanadora. Por primera vez en mucho tiempo se escuchó a sí misma. Reflexionó sobre su matrimonio, sobre sus sacrificios, sobre su entrega absoluta, sobre su identidad perdida. Comprendió que había vivido demasiado tiempo para otros y muy poco para sí misma, que había callado por miedo, que había permitido que el amor la cegara, y que eso no la hacía débil sino humana. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial. Ella no era responsable de la traición de Eduardo. Su valor, su dignidad y su amor propio no dependían de la fidelidad de otra persona. Esa revelación la liberó de una culpa que llevaba meses arrastrando. Después de semanas fuera, Vivi decidió regresar a la casa familiar. No para retomar la relación, no para perdonar inmediatamente, sino para enfrentar su destino con claridad. Se sentó con Eduardo, esta vez sin lágrimas, sin temblores, sin miedo. Y con una voz firme le dijo: te quise más de lo que debí. Ahora necesito quererme a mí. Eduardo lloró, se arrodilló. Le pidió una nueva oportunidad. Le juró que nunca más cometería un error así. Pero Vivi ya no era la mujer de antes. Había cambiado, había aprendido, había despertado. Tras un largo periodo de reflexión, terapia y conversaciones sinceras con su familia, Vivi tomó la decisión final: no volvería con Eduardo. La infidelidad había destruido algo irrecuperable: la confianza. Y sin confianza no hay amor verdadero, no hay matrimonio posible, no hay hogar emocional estable.
Su separación fue silenciosa, privada, sin escándalo mediático. Ella decidió mantener la dignidad sobre el ruido. Él, pese a su arrepentimiento, aceptó la decisión. Así terminó la historia de una de las parejas más queridas del espectáculo latinoamericano. Pero para Vivi no fue solo el final de un matrimonio, fue el comienzo de su reconstrucción personal. La historia de Vivi Gaitán no es solo una crónica de traición, sino un recordatorio profundo de que incluso los corazones más nobles pueden romperse, y aún así volver a latir con fuerza. Su caída emocional, su silencio y su dolor no la destruyeron, la transformaron. Porque de todas las tormentas, por más violentas que sean, surge siempre una nueva luz para quien decide no rendirse. Vivi nos deja una lección poderosa. El amor propio es el refugio que nunca debemos abandonar. Aunque su final con Eduardo Capetillo estuvo marcado por lágrimas y cicatrices, también abrió la puerta a un renacimiento que solo las almas verdaderamente valientes pueden alcanzar. Su historia es un abrazo para quienes han sufrido, un espejo, para quienes callan su dolor, y un recordatorio de que ninguna traición puede definir la vida de una mujer fuerte. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, o simplemente deseas conocer la verdad detrás de las vidas de tus celebridades favoritas, entonces, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos permite continuar investigando, narrando y trayéndote historias honestas, humanas y llenas de emoción. Dale like, deja tu comentario, comparte este video o artículo, activa la campanita para no perderte nada. Cada clic tuyo nos impulsa a seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por acompañarnos hasta el final de esta historia tan intensa. Nos vemos en la próxima investigación con nuevas verdades, nuevas emociones y nuevos capítulos de la vida real. Suscríbete ahora y forma parte de esta gran familia.